Desde que Javier y yo nos mudamos a esta casa en las afueras de Madrid, pensé que por fin habíamos encontrado ese oasis de calma que tanto anhelábamos. Las calles tranquilas, el sonido distante de las hojas mecidas por el viento, el perfume tenue de los naranjos al anochecer. Todo parecía perfecto. Pero lo perfecto también puede ser hueco. Las primeras semanas fueron apacibles, llenas de cenas tranquilas y conversaciones bajo la luz cálida del comedor. Sin embargo, con el tiempo, sus viajes de trabajo se volvieron más frecuentes. Días, luego, semanas. Cada despedida era más breve, cada regreso más indiferente. Yo intentaba seguir con mi rutina maquillándome cada mañana como si todo estuviera bien, sonriendo a los vecinos, respondiendo correos en la oficina. Pero al volver a casa, el eco en los pasillos era ensordecedor. Dormir sola se volvió costumbre, aunque nunca fue natural. Me aferraba a las sábanas imaginando su calor aún presente. No sabía en qué momento dejé de esperarlo con ilusión y empecé a contar los días como si fueran años. Fue entonces cuando noté algo extraño. Alguien más ocupaba su lugar en casa sin yo haberlo decidido. Alguien que sin palabras comenzaba a llenar un vacío que no me atrevía a reconocer. Al principio era apenas un gesto, una mirada silenciosa desde el pasillo, un leve movimiento de su cola al verme entrar, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Simón siempre había sido un perro fiel, obediente, de presencia elegante y mirada profunda. Desde cachorro había estado con nosotros, pero nunca tan cerca de mí como ahora. En las largas noches de insomnio, cuando el reloj parecía burlarse de mi cansancio y el aire se volvía más pesado que el propio silencio, él aparecía. Se sentaba frente a la puerta de mi habitación sin hacer ruido, solo observando. Yo lo miraba desde la cama envuelta en una sábana que me parecía demasiado grande para un cuerpo tan solo, y sentía que algo dentro de mí se quebraba suavemente como una hoja seca al caer. Una noche particularmente fría me levanté. No podía más. Caminé descalza por el suelo helado con la bata de seda, abrazando mi cuerpo como un susurro tenue, y lo encontré ahí recostado en su almohadón. Me senté junto a él. No le dije nada. Solo posé mi mano sobre su lomo y sentí cómo su respiración pausada armonizaba con la mía, como si nuestras soledades se reconocieran. Simón alzó la cabeza, me miró con esos ojos oscuros y tranquilos, y sin una orden se acercó lentamente apoyando su enorme cabeza en mi regazo. No sé cuánto tiempo pasamos así. Las horas se disolvieron como el vapor sobre el espejo del baño después de una ducha larga. Me sorprendí a mí misma hablándole en voz baja, contándole lo que no podía decirle a Javier, lo que ni siquiera me atrevías a admitir frente al espejo. Le confesé mis miedos, mis dudas, la angustia de sentirme invisible para el hombre con quien compartía mi vida. Simón no respondía claro, pero su forma de escuchar, ese estar presente sin condiciones, me daba más paz que cualquier palabra vacía. Empecé a buscarlo al despertar. A veces me encontraba acurrucada con él en el sofá antes de ir al trabajo. Otras simplemente me bastaba con su compañía mientras me maquillaba frente al espejo. Él se quedaba quieto observándome como si supiera que yo necesitaba sentirme vista, aunque solo fuera por él. Y así, poco a poco, su presencia comenzó a ocupar cada rincón de mis días. Ya no era solo mi perro. Era el único ser que realmente me hacía sentir viva en una casa que ya no era hogar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas y el viento hacía crujir los marcos de madera, tuve un pensamiento fugaz que me heló la piel. ¿Y si lo único verdadero que tengo en esta casa es él? Quise descartarlo de inmediato, convencerme de que solo era el efecto del vino o de la tormenta. Pero no pude, porque en ese instante supe con certeza que algo dentro de mí ya había cambiado. Algo que no tenía nombre, pero que muy pronto pediría ser reconocido. A partir de aquella noche de lluvia, algo imperceptible empezó a crecer dentro de mí, como una semilla plantada sin querer
regada con cada silencio, con cada mirada de Simón. Intenté ignorarlo, aferrarme a la idea de que solo era gratitud, cariño por tantos años compartidos. Pero no era solo eso. Había noches en las que me despertaba sobresaltada sin razón aparente, y lo primero que hacía era buscarlo con la mirada. Al encontrarlo acostado cerca de la cama, sentía una calma casi inmediata. Comenzó a ser parte de mis rituales. Él me acompañaba mientras tomaba el desayuno, mientras me arreglaba para salir. Incluso cuando regresaba del trabajo, su presencia en la puerta era más reconfortante que cualquier palabra de bienvenida. Javier seguía ausente, aunque sus mensajes llegaban con puntualidad mecánica. Tuve una reunión larga. «Te llamo mañana. ¿Cómo estás?», respondía con monosílabos sin alma. No porque quisiera herirlo, sino porque ya no tenía nada que decirle. El espacio entre nosotros se había llenado de una distancia emocional imposible de cruzar. Una noche después de una jornada agotadora, decidí darme un baño largo. Encendí velas, llené la bañera con agua caliente y añadí unas gotas de aceite esencial de sándalo. Cerré los ojos intentando calmar mi mente. Y justo cuando empezaba a relajarme escuché un leve movimiento. Al abrir los ojos lo vi. Simón sentado en silencio junto a la puerta entreabierta, observándome con esa expresión serena casi humana. No dije nada, pero nuestras miradas se sostuvieron por largos segundos. No era una escena extraña, pero esa noche algo fue distinto. Sentí que él estaba ahí no solo por costumbre, sino porque sabía que lo necesitaba. Cuando salí del baño con la toalla ceñida a mi cuerpo aún húmedo, Simón me siguió hasta el dormitorio. Me senté en el borde de la cama y él se acercó sin prisa con la misma calma de siempre y se recostó a mi lado. Cerré los ojos, respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo me sentí segura. Aquella noche dormí profundamente. Al despertar, la primera imagen que vi fue la suya observándome en silencio desde el suelo. Sentí una punzada de ternura, pero también un escalofrío. ¿Hasta qué punto era normal lo que sentía? Estaba cruzando límites que ni siquiera sabía que existían. Intenté justificarlo: la soledad, la necesidad de afecto, la falta de atención de Javier. Pero había algo más profundo, más visceral, algo que me asustaba. Esa tarde, mientras hablaba con Javier por teléfono, sus palabras me sonaban distantes, ajenas. Me hablaba de una cena de negocios en Barcelona, de clientes exigentes, de estrategias de venta. Yo solo pensaba en volver a casa, en volver con Simón. Fue ahí cuando comprendí que ya no solo lo necesitaba, lo deseaba cerca. Y ese deseo tenía una raíz más honda de lo que estaba dispuesta a admitir. Los días siguientes fueron una mezcla de calma inquietante y pensamientos que no lograba apagar. Me sorprendía a mí misma acariciando a Simón con una ternura que ya no dirigía a ningún ser humano. Al despertar buscaba su presencia antes incluso de poner los pies en el suelo. Me acompañaba al desayuno y mientras me maquillaba frente al espejo, él se sentaba en la alfombra y me observaba en silencio como si pudiera ver a través de mí. Me sentía expuesta, pero extrañamente comprendida. No necesitaba explicaciones, ni justificaciones, ni sonrisas fingidas. Con él podía ser yo sin adornos. La distancia con Javier crecía con una naturalidad dolorosa. Ya no había discusiones ni siquiera decepción. Solo una ausencia aceptada, resignada, como si ambos hubiéramos firmado un pacto tácito de indiferencia. Nos hablábamos lo justo, sin profundidad, y mientras su voz se desdibujaba al otro lado del teléfono, la respiración pausada de Simón, su calor junto a mí, se convertían en mi única verdad palpable. Una noche, al regresar del trabajo, me quité los tacones en la entrada y sentí el frescor del mármol en mis pies cansados. Simón ya me esperaba como siempre, con su elegancia silenciosa. Me arrodillé junto a él y lo abracé sin decir una palabra. Sentí cómo su cuerpo firme y cálido me sostenía mejor que cualquier promesa.
En ese momento un pensamiento fugaz cruzó mi mente como un rayo. ¿Qué haría si algún día él no estuviera? Me estremecí. No por miedo a la muerte, sino al vacío absoluto. Porque si perdía a Simón me quedaría sin ancla, sin testigo, sin refugio. Esa noche, mientras me desvestía con lentitud, lo miré más detenidamente. Su pelaje brillaba con la tenue luz de la lámpara, sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Me senté en la cama envuelta solo en una bata de seda. El silencio era denso, pero no incómodo. De repente murmuré más para mí que para él. «No sé qué haría sin ti». No esperaba respuesta, pero Simón se levantó, caminó hacia mí y apoyó su cabeza en mi muslo desnudo. Cerré los ojos dejando que el calor de su piel se mezclara con el mío. No era pasión lo que sentía, era algo más profundo, más salvaje y más puro al mismo tiempo, la necesidad de ser vista, sostenida, aceptada sin condiciones. Cuando me acosté, él se quedó a mi lado en el suelo tan cerca que podía oír su respiración acompasada. Esa noche no soñé, solo dormí y al despertar supe que estaba empezando a dejar de luchar contra lo que sentía. Ya no podía llamarlo solo compañía. Algo en mí lo había nombrado amor, aunque me aterrara. Y justo al abrir los ojos, lo vi mirándome con una intensidad distinta. Como si él también estuviera esperando algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Las horas del día comenzaron a parecerme un trámite insoportable, una serie de movimientos automáticos que solo me alejaban del momento que realmente deseaba volver a casa y sentir el alivio de su presencia. Simón se había convertido en el centro silencioso de mis pensamientos. Mientras mis compañeros hablaban en la oficina, yo apenas escuchaba. Mis respuestas eran vagas, mi atención estaba en otro lugar. Mi cuerpo estaba allí frente al ordenador, pero mi mente vagaba por los pasillos de mi casa, imaginando su mirada paciente, su cuerpo firme esperando a que yo volviera. Javier me enviaba mensajes, a veces fotos desde aeropuertos o restaurantes. Yo los abría sin emoción, los veía como si fueran escenas de una película que ya no me interesaba. Me preguntaba si él también lo sentía, esa desconexión que crecía entre nosotros como una grieta que ya nadie intentaba reparar. Una tarde llegué a casa bajo un cielo gris, con el alma más cansada que el cuerpo. Dejé el bolso sobre la mesa, me quité los zapatos y fui directa a buscar a Simón. Estaba en su rincón favorito del salón y al verme se levantó despacio como si ya supiera que lo necesitaba más que nunca. Me arrodillé junto a él y, sin poder evitarlo, comencé a llorar. Lloré en silencio, con la cabeza apoyada en su cuello cálido, sintiendo cómo sus respiraciones profundas me iban calmando poco a poco. No necesitaba consuelo verbal, solo esa presencia firme que me sostenía sin preguntas. Le hablé en voz baja palabras que no me atrevía a decirle a nadie. No sé qué soy ni qué estoy buscando, pero contigo no me siento perdida. Él me miraba con esa expresión tranquila que parecía venir de otra dimensión, como si no juzgara nada, como si todo estuviera bien tal y como era. Esa noche no quise cenar, no encendí la televisión, no contesté el teléfono. Me senté en el suelo con él, abrazándolo como se abraza a un recuerdo vivo, algo que sabes que algún día puede desaparecer. La calma que sentía era peligrosa. Era la clase de calma que te convence de quedarte donde no deberías, pero que al mismo tiempo te salva. Al llegar la madrugada me tumbé en la alfombra y Simón se acomodó a mi lado. No en el suelo, no a mis pies, a mi lado. Su cuerpo fuerte se adaptó al mío como si fuéramos piezas de un rompecabezas antiguo que por fin encajaban. Cerré los ojos sintiendo el calor compartido y por primera vez en semanas no pensé en lo que estaba bien o mal. Solo pensé en lo que era real y en ese instante supe que estaba cruzando un límite que ya no podría ignorar. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme del todo, algo cambió. Al día siguiente, Javier anunció su regreso inesperado. 3 días.
Solo 3 días y estaría de vuelta en casa. Y de pronto todo el equilibrio que había construido empezó a tambalearse. La noticia de que Javier regresaría en 3 días me cayó como un balde de agua helada. No porque lo extrañara, sino porque su regreso representaba una amenaza para esa frágil burbuja de paz que había construido junto a Simón. Durante las primeras horas intenté convencerme de que todo volvería a la normalidad, que era solo una etapa emocional pasajera, una necesidad afectiva mal canalizada. Me repetía que debía recomponer el matrimonio, que debía recuperar la cordura. Pero en el fondo ya sabía que algo se había roto de forma irreversible. En los días previos a su llegada, la casa se volvió extrañamente tensa. Recogí un poco, aireé las habitaciones, cambié las sábanas. Gestos automáticos vacíos, como si preparara la llegada de un invitado que no quería ver. Simón lo notó. Se volvió más callado, más observador, como si presintiera que ese equilibrio íntimo entre nosotros estaba a punto de ser invadido. Me seguía a cada rincón, pero sus ojos ya no tenían la serenidad habitual. Había en ellos una pregunta muda que no sabía cómo responder. La noche antes del regreso de Javier no pude dormir. Me quedé en el balcón, envuelta en una manta, observando la ciudad silenciosa, sintiendo cómo el aire frío me recordaba que algo dentro de mí seguía vivo y dolía. Simón estaba acostado a mis pies, inmóvil como una estatua protectora. En un momento dado me agaché, lo abracé fuerte como si intentara detener el tiempo. Murmuré más para mí misma: no sé cómo voy a soportarlo. Al día siguiente, desde temprano, todo se sintió forzado. Preparé comida, puse música suave, encendí velas. No porque quisiera crear un ambiente acogedor para Javier, sino porque necesitaba ocultar mi ansiedad, mi culpa, mi tristeza. Cuando escuché el sonido de las llaves en la puerta, mi cuerpo se tensó por completo. Simón se levantó de golpe y se quedó firme con la mirada fija en la entrada. Javier entró con una sonrisa, 2 maletas y una energía que ya no encajaba con el aire de la casa. Me abrazó como si nada hubiese cambiado, como si el tiempo se hubiera detenido en su última partida. Yo respondí con una sonrisa débil, un gesto mecánico. Sentí el cuerpo de Simón rígido a mi lado, alerta. Javier intentó bromear, soltó algunas frases sobre lo mucho que me había extrañado, pero mi mente estaba ausente. Mi mirada se desviaba constantemente hacia Simón, que no se movía. Esa noche, mientras cenábamos los 3, aunque solo 2 éramos conscientes, sentí que la distancia entre Javier y yo era más evidente que nunca. Y cuando fuimos a la cama, supe con certeza que algo había muerto. Me acosté a su lado, pero no podía relajarme. Su respiración me parecía ajena, invasiva. Simón se acostó junto a la cama como siempre, pero esa vez sus ojos se clavaron en mí con una intensidad casi humana. Sentí un nudo en la garganta. Estaba atrapada entre lo que debía ser y lo que realmente sentía. Y por primera vez me pregunté seriamente: ¿cuánto tiempo más podría sostener esta mentira sin romperme por dentro? Esa primera noche con Javier en casa fue una de las más largas que recuerdo. Aunque su cuerpo estaba a escasos centímetros del mío, sentía que un abismo nos separaba. Su presencia en otro tiempo reconfortante ahora me pesaba como una culpa no confesada. Intenté dormir, me giré una y otra vez buscando una posición cómoda, pero el aire en la habitación era denso, casi irrespirable. Simón, fiel a su rutina, estaba acostado junto a la cama. Lo sentía allí tranquilo, pero vigilante, como si supiera que yo necesitaba su cercanía para no derrumbarme del todo. Cada vez que abría los ojos me encontraba con los suyos, grandes, oscuros, llenos de una calma inquietante. En esos silencios me sentía sostenida por él, más que por cualquier palabra de Javier. Por la mañana el ruido habitual volvió. Javier en la ducha, revisando correos, hablando por teléfono con esa voz segura y ejecutiva.
Yo lo observaba desde la cocina con una taza de café entre las manos, sintiéndome como una invitada en mi propia casa. Simón permanecía a mi lado atento a cada movimiento, a cada sombra de tristeza que se deslizaba por mi rostro. En la tarde Javier quiso salir a caminar juntos como en los viejos tiempos. Acepté por inercia. Fuimos al parque cercano, caminamos entre árboles y bancos ocupados por parejas y familias. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí fuera de lugar. Mientras él hablaba sobre sus planes laborales y sus próximos viajes, mi mente divagaba. Pensaba en Simón, en lo diferente que me sentía cuando estaba con él. Con Javier todo parecía discurso. Con Simón todo era presencia. Al regresar a casa lo primero que hice fue buscarlo. Estaba en su rincón, pero al verme, se acercó de inmediato y me rozó la pierna con el hocico. Me agaché y lo abracé con fuerza. «Te extrañé», le susurré sin pensar en lo absurdo que sonaba. Esa noche la tensión volvió a la cama. Javier intentó acercarse, me acarició el hombro, me habló con voz suave, pero mi cuerpo se tensó, se cerró como una flor al caer la noche. No lo rechacé con violencia, solo me giré despacio. Fingí estar demasiado cansada. Él entendió y no insistió, pero su suspiro delataba decepción. Después de que se durmiera, me levanté en silencio sin encender luces y salí al salón. Simón me siguió como una sombra leal. Me senté en el sofá y él puso su cabeza sobre mis piernas. Empecé a llorar sin contenerme como una niña perdida. No lloraba solo por Javier, ni por lo que se había roto, sino por mí. Por todo lo que había enterrado, por lo que estaba despertando, por lo que ya no podía esconder. Y en medio de ese mar de emociones me hice la pregunta que tanto había evitado. ¿Y si el amor verdadero no siempre toma la forma que esperamos? Mientras Simón alzaba la mirada hacia mí lo supe. Una decisión se acercaba inevitable, dolorosa, pero quizás necesaria. A la mañana siguiente, desperté antes que Javier. La luz entraba suavemente a través de las cortinas blancas, pintándolas que la habitación con una claridad melancólica que parecía reflejar mi estado interior. Me quedé un momento observándolo dormir con su respiración regular y su ceño apenas fruncido, como si incluso en sueños estuviera lidiando con obligaciones, con cifras, con ausencias. Sentí una punzada de ternura, sí, pero también de tristeza. Lo amé, pensé. Lo amé sinceramente durante años. Pero lo que sentía ahora no era amor. Era costumbre, era memoria. Era la sombra de algo que ya no existía. Me levanté sin hacer ruido. Simón estaba acostado junto a la puerta del dormitorio, como siempre. Al verme alzó la cabeza y me miró con esa intensidad silenciosa que había aprendido a entender como comprensión. No me moví enseguida. Me quedé frente a él unos segundos, sosteniendo esa mirada, buscando en sus ojos una respuesta a la maraña de sentimientos que me atrapaban. Luego fuimos juntos a la cocina. Preparé café en automático como si mi cuerpo funcionara por inercia. Mientras el aroma llenaba el aire, pensé en todo lo que había cambiado sin que yo lo notara. Cómo pasé de sentirme sola a sentirme acompañada por alguien que no hablaba mi idioma, pero sí mi alma. Durante el desayuno, Javier intentó hacer planes para los próximos días. Propuso una cena juntos, una salida al teatro. Incluso mencionó una escapada de fin de semana. Lo escuché en silencio, con una sonrisa que no lograba llegar a los ojos. Me di cuenta de que él estaba intentando recuperar algo sin darse cuenta de que lo había perdido hacía mucho. Le respondí con frases cortas, amables, pero vacías. No quería herirlo, pero tampoco podía mentir más. Esa tarde, al regresar de unas compras que hice por hacer algo, encontré a Javier en el salón con Simón. Estaba sentado en el sofá mirando su móvil, y Simón a unos metros observándolo en silencio. No había conexión entre ellos ni cercanía. Era como si dos mundos distintos compartieran el mismo espacio sin tocarse. Al entrar,
Simón caminó hacia mí con esa firmeza tranquila que tanto me consolaba, y en ese gesto simple supe que no podía seguir negando lo evidente. Esa noche, mientras Javier dormía, me senté sola en la sala con una manta sobre las piernas y la cabeza llena de pensamientos que no encontraba cómo ordenar. Simón se acurrucó junto a mí y le acaricié el lomo durante largos minutos, buscando claridad en medio de la confusión. No sabía aún cómo ni cuándo, pero entendía que algo debía cambiar. No podía seguir viviendo entre dos verdades que se anulaban mutuamente. Miré a Simón y le susurré casi sin voz: «No quiero seguir perdiéndome». Cerré los ojos y respiré hondo. El corazón me latía con fuerza, como si se preparara para algo. Y supe en ese silencio compartido que el momento de enfrentarme a mí misma estaba cerca. Muy cerca. Pasaron los días y con ellos la niebla dentro de mí comenzó a disiparse. No hubo una gran confrontación, ni gritos ni lágrimas. Solo una conversación serena, casi dolorosamente educada, donde le dije a Javier que ya no éramos los mismos, que el amor se había transformado en silencio y que merecíamos algo más que la costumbre. Él no dijo mucho, solo me miró con una mezcla de resignación y comprensión. Se fue unos días después con una maleta menos y una carga invisible más. La casa quedó en calma. El eco de su ausencia no me asustó, sino que me abrazó con una paz nueva. Simón caminó conmigo por los pasillos como si también lo supiera, como si él más que nadie entendiera el tipo de soledad que había elegido, una soledad auténtica sin máscaras. Me senté en el jardín una mañana de otoño, con el aire fresco acariciando mi rostro, y mientras Simón se recostaba a mis pies, sentí que algo dentro de mí florecía de nuevo. No era amor romántico ni dependencia, era libertad. Aprendí que a veces la traición no viene de un acto, sino de la ausencia, que la lealtad puede tener 4 patas y que hay renacimientos que solo se logran en el silencio.